Hola, queríamos continuar nuestra serie sobre teología de la liberación y decidimos hacer una síntesis apretada en el sentido de que consideramos nosotros este tema eh, muy eh, no sé cómo decirle, pero queríamos nomás ponerlo, de tratar de resumirlo en breves minutos, toda una historia de décadas, ¿verdad? Naturalmente, la, la teología de la liberación en su fase práctica empieza a tomar cuerpo a posteriori del Concilio Vaticano II, y en nuestros países de América Latina se dan algunos eventos en el cual se trata de caracterizar un movimiento político, un movimiento eclesial, quiero decirles a ustedes, especialmente por algunos obispos, como el caso de Don Elder Cámara, que ellos redactaron un documento que se llamaba El mensaje de los pueblos a los pueblos del tercer mundo. Y en ese mensaje se hacía una seria crítica social a las clases sociales pudientes de esa época, de olvidar la parte del Evangelio de Cristo. Entonces, en realidad, este mensaje a los pueblos del tercer mundo es lo que empezó a motorizar a los otros teólogos, por ejemplo, como el caso de Camilo Torres, que también era sacerdote y sociólogo, y él había hecho un estudio sobre las desigualdades sociales de Colombia. Al cabo de un tiempo él deja la sotana, o sea, deja de ser sacerdote y funda eh, el Frente Unido, que a posteriori se volvió el Frente, el Ejército de Liberación Nacional, ¿verdad? Justamente muchos acá en Paraguay tienen o sea, se trata de decir de que un determinado X senador, ex obispo, que fue presidente de la República, como Fernando Lugo, se le atribuye también la paternidad del ejército del pueblo paraguayo. Cosa que yo discrepo, porque en el caso de la zona de Concepción, y justo esas zonas donde aparece el ejército del pueblo paraguayo, fue una zona donde hubo un conflicto, fue el centro, uno de los centros neurálgicos y ejes de lo que fue la guerra civil del 47, y hubo una famosa batalla de Tacuatí, donde las fuerzas gubernistas del general Morínigo derrotaron a las fuerzas a la región militar de Concepción y el Chaco, y eso hizo que se dé la caída de Belén y la toma de Concepción, y toda esa historia que hasta ahora continúa y vuelve a repetirse eso, usando los conceptos del general Karl von Clausewitz, ¿verdad? Eso yo no quería entrar en esa discusión, ¿verdad? Pero damos a un efecto histórico, ¿verdad? Naturalmente, este proceso de algunos sacerdotes, como en el caso del Manuel Pérez, que falleció ya hace unos años atrás,
que fueron los líderes, un sacerdote jesuita, que fue fundador también del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, ¿verdad? Entonces, bueno, esos fueron los actores, vamos a decir, de la vía armada de la teología de la liberación, ¿verdad? Eso no quiere decir de que no hubieron otros representantes, por ejemplo, como en la iglesia evangélica, el pastor presbiteriano Richard Shaw, ¿verdad?, que creó otra vertiente que se llamaba la teología de la revolución, ¿verdad? O el pastor Gutiérrez, lo que se llama la teología la teología de la misión integral, por ejemplo, también entraría en ese proceso de un evangelio abocado exclusivamente a las comunidades carenciadas, al trabajo social, a la movilización social desde el punto de vista del cristianismo, ¿verdad? Entonces, utilizar, como yo le expliqué en el video anterior, el libro del Éxodo, los profetas, determinados profetas del Antiguo Testamento, y después eso concatenar con la acción evangélica del Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso un poquito. Esto va a llegar a un punto álgido en 1979 en la tercera reunión del episcopado latinoamericano, donde se discute dos visiones de iglesia, y ahí existe siempre la famosa discusión de las dos opciones de la iglesia latinoamericana, la opción preferencial por los pobres y la acción preferencial por los jóvenes. Evidentemente siempre se quedó ese evento cuando se da el discurso inaugural de Juan Pablo II, recién entronizado como papa. Él va a Puebla y por supuesto existe un choque de la visión de la cristología de los teólogos de la liberación, que estaban muy en boga, y la visión cristológica del Papa Juan Pablo II, que venía a hacerle recordar que venía de Polonia. Naturalmente, durante toda esa década se da el atentado contra el arzobispo de El Salvador, Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad? Hoy en día ya había canonizado por la iglesia. También la ascensión de algunos sacerdotes, como vemos el padre cardenal en Nicaragua como ministro de Educación, durante la revolución sandinista, y por decirlo así, ¿verdad?, hasta que llega el fin de la Unión Soviética en el año 1992, donde algunos miembros de la teología de la liberación, especialmente los hermanos Voff, tienen, según José Lesta, un cambio a la visión de la New Age, especialmente volviéndose a una visión teocéntrica, que es la New Age del Gaia, de James Lovelock, un autor científico norteamericano de la revolución de los paradigmas, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento se abandona la visión del pueblo que utiliza el evangelio con una visión, en cierto sentido, inicialmente con una visión filosófica de la filosofía del ser de Heidegger, usando el método de Karl Marx, el método inductivo, el ver, analizar y juzgar, ¿verdad? Y todos esos sistemas, y buscando una visión del ser que vive en un planeta, y ese planeta es
un planeta de la Gaia, ¿verdad? Que sostiene este científico norteamericano James Lovelock, ¿verdad? El New Age, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se plantea una cierta visión más ecuménica no sería un ecumenismo, un irenismo religioso, ¿verdad? En el sentido de que dentro de la interactuación no es más la relación de Dios, sino que Dios y el hombre, sino que la interacción es la tierra y el hombre, ¿verdad? La tierra como un ser vivo, un ser que sufre la agresión del ser humano, ¿verdad? Y bueno, entonces más hacia el ecologismo, ¿verdad? Y aplicando también otras doctrinas del New Age, del indigenismo y otras desviaciones. Y eso hizo de que la teología de la liberación a partir de los 90 entre en un proceso de, ¿cómo se dice? En un proceso de profunda contradicción y en un proceso de profunda crisis, en el sentido de que ya no toma como su fuente lo que era la reivindicación, continúa con la reivindicación social, pero ya desde otra fuente de antropológica, ¿verdad? Y descuida también su base evangélica. Eso queríamos nosotros terminar esta serie de por qué la teología de la liberación a partir de este momento fue totalmente cooptada por la visión política del plan del informe Rockefeller. O sea que al momento de que ellos entran en la New Age, la teología de la liberación prácticamente entró en una crisis. Bueno, aunque tenía todavía bases organizadas en Brasil, le permite llegar al poder. Pero una vez en el poder, esas bases fueron sustituidas por otros movimientos de las minorías y la misma cosa acá en Paraguay. Llegaron al poder y no pudieron constituir como un elemento de acción de masas que plantea el marxismo, ¿verdad? Un partido de masa, un partido de mayorías, ¿verdad? Que busca el hegemón, sino es la conjunción de una minoría que genera un hegemón, ¿verdad? Eso sería un poquitito la continuación de esta serie que estamos haciendo sobre el informe Rockefeller, que ahora lo vamos a dar otro giro, más bien en el sentido de que el informe Rockefeller hoy en día está más abocado al movimiento neocon, que es la nueva herejía que se tiene que analizar, ¿verdad? Adiós.